Hola, soy Johanna Durge, bienvenidos a Tras la Noticia, especial periodístico de fin de semana. Este es nuestro contenido. El auge de la música urbana y la vida ostentosa que venden muchos de esos artistas llama la atención de los jóvenes. Aumenta inversión del gobierno en proyectos de construcción, remozamiento y dotación de equipos de la red pública hospitalaria. El Consejo Económico y Social realiza la última mesa de transparencia en el que retomó la propuesta gubernamental de reforma constitucional. Y a pesar de los efectos de la variante Omicron del COVID-19 en enero y la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero, el turismo en el país sigue su avance. Iniciamos. El auge de la música urbana y la vida ostentosa que venden muchos de estos artistas llama la atención de los jóvenes que en muchos de los casos ven estas figuras como un ejemplo. Águeda Solano habló con expertos en la conducta, quienes analizan el fenómeno y nos cuentan los detalles. La vida ostentosa que muestran los exponentes urbanos llama la atención de los jóvenes e influye, la mayoría de las veces de manera negativa, en la manera en que estos ven el mundo. Esta es una problemática que sale a relucir cuando temas como el del exponente urbano Rochi RD, quien guarda prisión preventiva, acusado de haber abusado sexualmente de una menor, está en la palestra pública. Sin embargo, es una realidad que está presente en la sociedad y es más alarmante de lo que se estima. Así lo explica la psicóloga Caluz Polanco. Nos llama la atención porque se ha vuelto viral por las redes, por la persona que es, más no es algo que debería sorprendernos, ya que esta situación es simplemente un síntoma, un reflejo de un problema mayor que estamos viviendo y atravesando desde hace muchos años en nuestro país. Y es el tema de cómo los niños y las niñas de los barrios, vulnerados específicamente y especialmente, están creyendo con una idea errónea sobre lo que es crecer, lo que es desarrollarse, lo que está bien, lo que está correcto. Vemos a niños y a niñas que constantemente en los barrios de nuestro país están aprendiendo por falta de otros ejemplos, por falta de guía, por falta de opciones, principalmente de opciones, están aprendiendo que esa vida que se proyecta a través de la música urbana, porque digo proyecta, porque no es la realidad, de esa vida que se proyecta a través de esta música, del ostentamiento, de sus letras, de lo que vende, de cómo se entiende que eso es progreso, está llevando a esos niños y esas niñas a entender que esa es la opción viable para tener una mejor calidad de vida, para tener un cambio de vida, para estar bien. ¿Por qué? Porque no tienen la opción de entender que hay otras cosas aparte de eso. Muchas veces estos niños que vienen creciendo con escasos recursos entienden que deben seguir la vía fácil que muestran muchas de las letras urbanas. En el caso de las féminas, explica la experta, caen en la tentación de sostener relaciones sexuales con adultos sin medir las consecuencias, entre otros factores por la normalización de la sociedad de los amoríos entre adultos y menores de edad. Que cuando comparan a una persona del mundo urbano con alguien tal vez estudiado, letrado, educado, ven la diferencia del manejo, ven tal vez la diferencia de la capacidad adquisitiva y entienden que lo correcto es irse por la vía fácil. En el caso de las niñas, lo que más me llama la atención y me preocupa es que no terminamos de ver que esto es un reflejo de una situación mucho más profunda, y es el hecho de que estamos todavía hasta cierto punto normalizando las relaciones entre menores de edad, entendiendo que por el hecho de tal vez tener experiencia, de estar en la calle, como dicen, tienen la capacidad de responder y de saber lo que están haciendo cuando toman la decisión de, por un tema económico, por recibir una ganancia económica, deciden tener relaciones sexuales con un hombre o con una mujer, que también se puede dar. Y me preocupa sobremanera porque no estamos viendo que no es algo normal, no está bien. Una niña no tiene la capacidad para discernir y para tomar una buena decisión con respecto a una situación como esta. La falta de educación y de opciones a los niños que residen en sectores vulnerables conlleva a situaciones lamentables como la prostitución, entre otros escenarios. Me preocupa porque como sociedad no estamos viendo que eso es un reflejo importante de la necesidad
necesidad que tenemos de educar y de dar opciones a los niños y a las niñas que están creciendo en los barrios. No es un secreto para nadie que en los barrios de nuestro país muchas niñas desde temprana edad se están prostituyendo por un tema económico, donde se ven entonces expuestas a otras cosas, a la violencia, a la delincuencia, al uso de drogas, a la venta de drogas también. Todo esto tal vez por no tener un acompañamiento, una guía, o porque los mismos padres, que muchas veces no son culpables de lo que pasa, no tienen la capacidad ni económica para darle otra opción, ni tienen la capacidad tal vez de herramientas para acompañar o dar mejores opciones a sus hijas. Polanco hace un llamado a la sociedad a hacer conciencia sobre esta problemática que afecta a las niñas y niños del entorno que nos rodea. Vamos a sentarnos como sociedad y vamos a considerar y vamos a analizar qué estamos haciendo para que no haya más niñas violentadas, para que no haya más niñas que tengan que verse en la necesidad de tener que prostituirse para tener dinero, para poder avanzar en su vida. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos ayudar a esas niñas y a esos niños en los barrios con educación, con acompañamiento, no solamente a ellos, sino también a sus padres, dándole herramientas? La educación es la clave, el conocimiento es la clave. Y cuando digo el conocimiento no me refiero solamente a la escuela, porque es importante, sino el conocimiento de otras vías, de otras formas para poder aprender y para poder crecer. Asimismo, personas consultadas por este equipo opinan que la vida ostentosa que muestran los artistas urbanos llama la atención de los niños debido a la carencia de recursos y en algunos casos por la falta de un patrón autoritario que los guíe. Educación de la casa, de lo que los padres le brindan o le inculcan desde pequeños. Porque, ¿qué te digo? La ambición, el dinero fácil, tener una vida cómoda sin tener que hacer mucho esfuerzo. Y creo que la gente, las jóvenes, mayormente se fijan en eso, en que la vida va a ser más cómoda sin dar un golpe ni de carácter. También existen muchas que lamentablemente los padres se preocupan porque tengan un buen futuro o algo, pero lamentablemente se van por esa parte, por ese mundo y así sucesivamente. Eso es gente corto de mente. Entonces te vienen vendiendo como cuando vino Colón a cambiarte espejito por oro. Entonces te venden un mundo, una cosa incierta. Eso es falta de preparación y madurez. Y por esa razón las muchachas no se preparan. La que se prepara no está pendiente de eso porque está segura y sabe que va a ganar su dinero con su propio esfuerzo. El caso del exponente de música urbana Aderly Ramírez Oviedo, conocido como Rochi RD, el Ministerio Público aseguró que en conjunto con la nombrada La Demente, se aprovecharon del riesgo, desatención y la precaria situación económica en la que vivía una menor de 16 años de edad para agredirla sexualmente a cambio de bienes materiales. Lo hicieron así, además, con otras jóvenes. A Rochi RD le impusieron 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción a cumplirlos en la cárcel de La Victoria y posteriormente se decidió enviarlo a Najayo. Para Terraz la Noticia, Águeda Solano. El problema no es el género, es el contenido de las letras que muchas veces tienen estas canciones. Pasamos a otro tema. La inversión actual del gobierno en proyectos de construcción, remozamiento y dotación de equipos técnicos y humanos de la red pública hospitalaria asciende a los 15.000 millones de pesos. Gioconda Paulino investigó sobre el tema y nos amplía en la siguiente historia. El 90% de los recursos invertidos fueron destinados a infraestructuras del pasado gobierno, que según un diagnóstico el 54% de los hospitales se encontraban en pésimas condiciones. La información fue dada a conocer en rueda de prensa, donde el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, quien dijo que al asumir la actual gestión de gobierno, encontraron al sector sanitario en cuidados intensivos. Todos los proyectos que hemos entregado son un total de 1.418 camas que se han puesto al servicio de la ciudadanía, que antes de nosotros llegar no estaban.
1.418 camas. Y los proyectos que tenemos en ejecución, que son 23 proyectos, hacen un total de 1.848 camas. Al final, toda la inversión que nosotros como gobierno en salud, en materia de construcción de hospitales, hemos manejado, hemos ubicado y pagado, hacen un total de 5.489 millones. De esos 5.489 millones, 5.000 y tantos de millones son de proyectos heredados de la gestión pasada, que nosotros encontramos a medio hacer en situaciones críticas y en un acto de responsabilidad, de continuidad de Estado, que para el presidente de la República es muy importante. Nosotros asumimos el terminar esos hospitales que nosotros encontramos, poniendo en un segundo plano los hospitales que nosotros, de los planes de nosotros. El 10% de los hospitales de la red pública, que lo componen unos 190 hospitales, se encontraban en buenas condiciones. El 10% de 190, estamos hablando de unos 19 hospitales o 20 hospitales que se encontraban en buenas condiciones. Y más de la mitad en pésimas condiciones. Y eso fue evidenciado donde la red pública prácticamente no podía prestar servicio, donde los equipos de imágenes no funcionaban, los equipos de laboratorios no funcionaban, los equipos en las unidades de trauma del Darío Contreras, el traumatológico de La Vega, ustedes saben en las condiciones que estaban y está documentado. Y como el Hospital Regional Taiwán, con una unidad de cuidado intensivo durante más de 15 años cerrada sin dársele ningún uso. Hoy la realidad no es todavía la que queremos, porque 18, 19 meses no puede cambiar, 16 años o más de abandono, pero le podemos mostrar los hospitales que todavía están en esas pésimas condiciones, pero el gran avance que hemos tenido en estos 18 años. Otros datos ofrecidos giraron en torno a la entrega de obras y otras en carpeta. Tenemos en ejecución, en el este, el Hospital de Villahermosa en La Romana, el Hospital de Verón, el Hospital del Cebo, el de Nisibón y el Antonio Musa. En el sur entregamos el Centro de Aislamiento para COVID de Asua y el CDAP del Gringo de Jaime. Y tenemos un proyecto en ejecución que es un UNAP en Montegrande. En resumen, todos los proyectos que hemos entregado son un total de 1.418 camas que se han puesto al servicio de la ciudadanía, que antes de nosotros llegar no estaban. 1.418 camas. Y los proyectos que tenemos en ejecución, que son 23 proyectos, hacen un total de 1.848 camas. Al final, toda la inversión que nosotros como gobierno en salud, en materia de construcción de hospitales, hemos manejado, hemos ubicado y pagado, hacen un total de 5.489 millones. Asimismo, se informó que en 18 meses se han habilitado 157 hospitales de 190 que componen la red pública, lo que se ha traducido en un aumento en la productividad en 5 regiones en más de 1 millón adicional a los servicios ofrecidos con relación al 2021. Otro dato a destacar es la deuda heredada de más de 4.200 millones de pesos, monto que se ha ido saldando y que no registra un aumento. Pausamos, pero al volver les diré qué acuerda el Consejo Económico y Social. Y el turismo en el país sigue creciendo. Joana Duvergé viste de Sleek Fashion Store. Encuéntranos en Instagram como Sleek_DOM o al 809-224-9288. Sleek Fashion Store.
De vuelta con más detrás la noticia, especial periodístico de fin de semana. Gracias por permanecer en sintonía. El Consejo Económico y Social realizó la última mesa de transparencia en el que retomó la propuesta gubernamental de reforma constitucional, en las que se tratan temas como un Congreso unicameral, independencia del Ministerio Público, entre otros. Brenda Félix estuvo en los debates y nos presenta toda la información. Con la ausencia de los principales partidos políticos de oposición, el Consejo Económico y Social retomó en la última sesión de la Mesa de Transparencia la propuesta gubernamental de reforma constitucional. Está el Frente Amplio, está el PRM, está el partido Alianza por la Democracia que dirige Mapuín. Mientras que la representante de Participación Ciudadana, Lady Blanco, expuso que los temas espinosos que rechaza la oposición no se han tocado en el diálogo. Y hemos visto que en la propuesta del gobierno central, realmente en los temas sobre todo de modificación de la Constitución para permitir la reelección, eso no se está tocando. Y se está tocando un tema que también causa ciertos niveles de inquietud a los partidos de oposición, que es el 50+1, que son temas fundamentales de la democracia, sobre todo de elección. Entonces, esos temas dentro de la propuesta del gobierno no se está tocando. Y en el Congreso realmente ellos son los que toman las decisiones. Sin embargo, es importante seguir debatiendo estos temas, a pesar de que hacemos un llamado a los partidos políticos que se sientan a escuchar, sobre todo no solamente la propuesta del gobierno, sino la propuesta también de la sociedad civil y de las otras organizaciones que están aquí presentes. O sea, el negarse a discutir una acción irresponsable. Nosotros tenemos que es oportuno, y quienes antes entendían que para hacer una reforma constitucional solamente tenía que reunirse y firmarlo el comité político de su partido, hoy no pueden desechar el escenario del CES ni el Congreso para discutir con los demás. Rogelio, pero siendo realista. No, la reforma de 2015 se pactó en el comité político y se pactó esa y otra reforma que no se ha hecho. Ellos pactaron 2 reformas. La de los candados estaba consignada en el pacto, eso es público. Eso es público y quienes pensaban así no pueden negarse a venir a discutir aquí. O sea, no es que vengan a aceptar lo que, como palabra de Dios, la propuesta del gobierno, la propuesta de los sectores laborales, de los sectores empresariales, de los otros partidos políticos. Es que vengan a discutir, decir, no, nosotros creemos que eso no se puede hacer por eso. Que vengan y lo digan, pero el ausentismo es un método fracasado, fallido, que ha dado muy pocos resultados a la larga de la historia democrática dominicana. Rogelio, siendo realista, es muy difícil que pase entonces este proyecto de modificación cuando los partidos se han ausentado de estas discusiones, y eso quiere decir que obviamente no va a pasar en el Congreso, que es donde finalmente se aprueba o se rechaza cualquier pero entonces que todo el mundo se quite la careta y vea por qué usted no quiere esa reforma. Usted no quiere justicia independiente, usted no quiere unificación de las elecciones. Usted no quiere mayores fortalecimientos, institucionalidad en la independencia real del Poder Judicial, de los órganos constitucionales. Usted no quiere perfeccionar esta democracia. Bueno, usted lo dice públicamente. Pese al retiro de los partidos de oposición el pasado 2 de marzo, se trataron en la mesa 4 de 9 puntos de la reforma constitucional. Dialogaremos sobre los puntos restantes, que son los siguientes: Suprema Corte de Justicia y Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Régimen Electoral, Junta Central Electoral y Tribunal Superior Electoral, Régimen de Control de los Fondos Públicos, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, y sobre algunas disposiciones transitorias. Asimismo, al final de la jornada de hoy, habrá oportunidad para que los integrantes de la mesa presenten sus propuestas libres relativas a la reforma constitucional, adicionales a las observaciones que sobre cada uno de los puntos anteriores vayan exteriorizando. De su lado, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, habló de la importancia de la independencia política de los órganos. En la última sesión de la Mesa de Transparencia que se lleva a cabo en el Consejo Económico y Social, se reiteró que el gobierno central no busca imponer una reforma constitucional, y entre los temas tratados estuvo la posibilidad de implementar un Congreso unicameral para reducir el exceso de legisladores. Cambiamos de tema.
A pesar de los efectos de la variante Omicron del COVID-19 en enero y la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero, el turismo en el país sigue su avance con niveles récord en abril, con la llegada de más de 600,000 visitantes no residentes, lo que lo convierte en el mejor mes de abril de toda la historia. Ramón Santana Álvarez nos amplía sobre el tema. Según el ministro de Turismo David Collado, ese crecimiento representa un 13% por encima de abril del 2018, 7% por encima de abril del 2019 y un 91% más que el mismo mes, pero del 2021. En polos como Bávaro, Punta Cana, la ocupación pasó de 48 a 79%, mientras que en la Romana, Valladolid, el aumento fue de 48 a un 85%. 626.010 extranjeros visitaron la República Dominicana, 13% por encima de abril del 2018, 7% por encima de abril del 2019 y 91% por encima de abril del año 2021. Esto reafirma que la estrategia que ha llevado la República Dominicana es la correcta. A menos de 60 días de perder 60.000 extranjeros mensuales con la guerra entre Rusia y Ucrania, la República Dominicana reafirma su liderazgo y en medio de la guerra tiene el mejor mes de abril de toda la historia del turismo de la República Dominicana. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, trabajando mano a mano y hombro a hombro con el sector privado con transparencia, cuidando los recursos del Estado dominicano y haciendo historia. Por eso, la estrategia del país cambió rápidamente a Canadá. Por este centro de inteligencia pudimos reaccionar y hacer historia. La promoción del país, la estrategia del país no solamente tiene que tomar en cuenta a los turistas, sino también la inversión que hay. Para poder diseñar una estrategia, para poder comunicar una estrategia, tenemos que comunicar la oferta. Los boutiques premium son los que se mantienen con mayor ocupación junto con los resorts tradicional, con un 73% de ocupación, pero el resort premium, regularmente las categorías premium, cuando bajan los indicadores, se mantienen por los niveles de ingreso de esas personas. 81% en resort premium, 73% en los grandes jugadores, 60% en el casco urbano, 51% en los hoteles boutique y 49% en hoteles más pequeños que le hemos llamado hoteles de paso o hoteles de fin de semana. Resaltó que la llegada por los aeropuertos del país tuvo un crecimiento de 108% en Punta Cana, 112% en las Américas, 119% por Santiago, 73% Puerto Plata y 50% el resto del país. Destacaron la inversión de $34 millones en abril, con 11 proyectos para el sector, esto sin incluir las restauraciones que se realizan a hoteles ya establecidos. Hemos añadido a nuestra presentación mensual para cada mes hacerla mucho más completa el resultado de la inversión extranjera y local en el sector del turismo, y en el mes de abril las aprobaciones fueron por $34 millones, que es una cifra significativa para nuestro país, son unos 200 y pico de millones de pesos. Una inversión de unos 2.000 millones de pesos se realizaron en el mes de abril en nuevas habitaciones de hoteles y en la parte inmobiliaria turística en la República Dominicana. Lo que está sucediendo en el turismo de la República Dominicana simplemente es histórico. Todavía no hemos recuperado el mercado de Canadá, ya estamos en un 60% del mercado canadiense. Y de hecho este aeropuerto, que es el más concurrido de todos, lo muestra, donde Toronto y Montreal han tenido una participación, han liderado la participación en este aeropuerto. Las Américas también un 12% por encima, Santiago un 19%, obviamente por el resurgimiento de los étnicos. Puerto Plata, que fue también víctima de Rusia, del mercado ruso, de la caída del mercado ruso y Ucrania, igual ya tiene un 73% de lo que había prepandemia, e igual vemos que está Toronto, Montreal, Frankfurt, Varsovia, en la estrategia de la recuperación tanto de Canadá como de Europa. En otros destinos también se registra ese aumento. La ocupación en Samaná es de 66%, de 61% en el Gran Santo Domingo, de 60% en Puerto Plata y un 55% en Santiago, entre otros.
El ministro de Turismo adelantó que para el año 2022 se espera un crecimiento sobre los 7 millones de turistas, 11.7% más que la llegada de visitantes extranjeros que en el año 2019. Enhorabuena, nuestro turismo sigue fortaleciéndose. Así concluimos esta entrega de Tras la Noticia, especial periodístico de fin de semana. En nombre de todo el equipo de producción y técnico, gracias por la atención prestada. La invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación será hasta la próxima semana.